La memoria. Ese lugar donde habita el pasado. No se trata solo del tiempo y su velocidad. Hay algo más profundo que nos une a las raíces. Una sinapsis que nos lleva directo a la sinopsis de la vida. Si bien los recuerdos son ideas dentro de una idea, son los que sostienen la identidad, son los que contienen un haz de fe que mira hacia el futuro. Hoy voy a indagar en la historia de una casa, que es la radiografía de otra época, en donde la arquitectura era la protagonista, en aquella ciudad pequeña. Leticia vivió toda su vida aquí y conoce como nadie la historia que se escribió en el seno de una familia. Leticia, me gustaría saber un poquito, si se puede contar, ¿qué sabes de la historia de esta casa? Mis padres compran esta casa al poco tiempo de haberse casado, en el año 1947, y desde entonces ha sido la casa familiar. Pero la casa en sí ya estaba aquí. Yo diría desde principios de siglo, y si no es un poquito antes, fines del XIX, un poco, esto lo digo porque un poco mirando las escrituras de quienes han tenido la casa, hacia atrás, la familia que vende esta casa, que nos vende esta casa a nosotros, que se las vende a mis padres, la familia Míguez, eran dos hermanas, que la habían recibido en herencia. Y estamos hablando del año 1908, o sea que ya en 1908 esta casa estaba. ¿Vos creciste en esta casa? Yo crecí en esta casa, sí. Yo llegué a esta casa cuando estaba recién comprada y tenía un año, menos de un año, porque esta casa se compra en el 47. Yo nazco en el año 47, entonces ahí prácticamente he vivido una gran parte de mi vida, yo la he vivido acá. ¿Cómo era San Luis? ¿Cómo recordás vos esta zona urbana de San Luis cuando eras chica? Las casas eran parecidas, eran semejantes en sus frentes. La casa cuenta la historia interna, pero cuenta la historia de la calle, de los vecinos, de cuando esto no era lo que hoy conocemos de la calle Belgrano, sino que eran todas casas familiares. Había uno que otro negocio, pero la mayoría
eran casas de familia. Y estaba eso, las noches de verano, por ejemplo. Yo me acuerdo de eso cuando se sacaban los sillones a la puerta, y los sacaban, todos sacaban los sillones a la puerta, el vecino, el del frente, y era como una reunión en un gran patio, en una placidez. Los chicos jugábamos y los amigos, la barra del barrio, digamos, entraban directamente a jugar sin tocar el timbre. Y los vecinos cercanos también, que entraban, conversaban, se iban, y era el espacio de juego de los chicos del barrio, de los amigos. Teníamos un nogal inmenso, claro, con ramas, donde cada uno tenía una rama, y a veces venían los chicos del frente, que eran muy amigos, venían, abrían la puerta, entraban, revista bajo el brazo, subían al árbol y se sentaban. Sí, en la casa de todos, claro. No había, claro. Y después, bueno, la vida familiar con las celebraciones de los cumpleaños, casamientos. Dos de mis hermanos se casaron en el civil, se casaron aquí, en este espacio, y después las navidades las hemos celebrado en familia aquí hasta el año pasado. Hasta el año pasado hemos estado en esta casa, el espacio que reunía. La historia es parte de lo que somos. Nos ayuda a codificar y a descifrar nuevas formas. Cintia entiende la importancia de los contextos y cómo estos inciden en el presente. Cintia, ¿me podés contar un poquito del estilo arquitectónico de la casa de los Maqueda? Es lo que podríamos decir una casa de alto. De alto. Y es una casa de alto porque responde a un estilo arquitectónico propio de fines del siglo XIX y principios del siglo XX, que podríamos denominar de alguna manera como neoclásico italiano. Un estilo donde mezcla muchos estilos, ¿no? ¿Ese estilo se repetía mucho? Sí, pensemos que San Luis la ciudad de San Luis hasta 1880 era una ciudad de casas bajas, de adobe, muchas incluso de techo de paja. Había muy pocos edificios de material, claro, importante. A partir de 1880, con el inicio de lo que se conoce como las oleadas inmigratorias, en el caso de San Luis Capital es muy interesante porque van a empezar a construirse casonas familiares de familias de la oligarquía de San Luis, y esas casonas van a ser construidas por arquitectos o maestros mayor de obras con albañiles europeos, sobre todo españoles o italianos, ¿no? Exactamente, ¿qué estilos hay dentro de esta mezcla que vos hablás? Por empezar, hay algo muy importante. Estas casonas señoriales de estilo neoclásico italiano, son casonas que van a ser construidas con materiales nobles y materiales propios de nuestra provincia. Mucha piedra, mucha laja, mucho mosaico, ¿sí? Un ladrillo mucho más elaborado. El neoclásico va a imprimir, entre otras cosas, características como que los frentes de las casas en algunos casos van a ser decorados con algunas representaciones de alguna columna o algunos unas flores, ¿sí? A ciertos arabescos. Las rejas de los balcones van a jugar un papel clave. Se utilizaba mucha madera. Van a llegar algunos reconocidos artesanos de la carpintería, de mosaicos, que van a llevar a cabo decoraciones muy interesantes dentro de esas casas, ¿no? Pensemos cómo era una casa de alto. Una característica de una casa de alto es que tenía una puerta cancel principal y a ambos costados, de cada costado tenía una ventana importante con un balcón que daba a la calle, ¿no? Si
abrimos esa puerta de manera imaginaria, esa puerta nos conduce a un zaguán, ese zaguán nos lleva hasta lo que vendría a ser como una especie de recibidor con una mampara, con pasillos que conducían a estos dos salones que daban hacia la calle, ¿no? En el caso de la Casa Maqueda es muy interesante porque es una de las pocas casas de Alto que, por ejemplo, el frente todavía está tal cual, y de alguna manera a través del análisis de la Casa Maqueda uno puede reconstruir lo que era el San Luis de 1890, de 1900, de 1910, de 1920. Las casas de las familias principales se ubicaban en el centro de la ciudad. La ciudad ha cambiado. A veces el progreso, en el vértigo que propone, carece de nostalgia. Y es así que el pasado queda camuflado en el urbanismo. Hoy centro mi atención en una típica casona de más de 100 años. Su historia puertas adentro tiene que ver también con el arte. Cecilia encontró en la música un faro de guía. Cecilia, ¿me puedes contar un poquito el vínculo del arte, de la cultura con tu familia? En mi casa, en donde nacimos, ahí en la calle Belgrano, había en la sala un viejo piano vertical, que era el piano que había sido de mi mamá, donde ella, de joven, había estudiado y también había preparado sus conciertos y demás. Y después yo de chiquita y todos tocábamos, sacábamos melodías y probábamos y bueno, y así mis hermanos también, algunos de ellos tocan, así en forma como autodidacta, hobby, como hobby, no fueron nunca a estudiar. Y bueno, yo sí, yo fui a estudiar y bueno, después ya me dediqué a la música y bueno, y ahí cuando me dediqué a la música, mis padres dijeron, bueno, no, hay que comprar un piano mejor. Entonces ese viejo piano fue suplantado en la sala por un piano, un Ronisch de cuarta cola, un hermoso piano el Ronisch. Es el que está ahora. Es el que está ahora en la sala de mi casa, sí. Y a partir de ahí, bueno, ese piano ha sido compañero de reuniones familiares infaltables en las Navidades y también en la actividad musical de ese momento, porque, por ejemplo, bueno, doy algunos nombres porque son muy conocidos en San Luis, Olguita Müller, sí, que hace poquito falleció, Ale Caluco, que también falleció hace como 2 años, y bueno, ellas iban siempre a casa, se reunían, hablaban de música, tocaban el piano, y bueno, y en una oportunidad vino también Miguel Ángel Estrella, y entonces dio un curso ahí en mi casa, y en ese piano, un curso para pianistas, entonces bueno,
los que participábamos del curso tocábamos, él nos escuchaba, eran como clases públicas, donde tocaba él también. En cuanto a estas fotografías en la casa que hace la memoria, digamos, ¿cuáles tenés? Y en mi memoria la casa, por ejemplo, bueno, si yo pienso en mi niñez, bueno, son todos recuerdos de infancia, así como fotos muy felices con mis hermanos, con mis padres. Después recuerdos ya de juventud, bueno, tengo también estas veladas musicales que para mí fueron muy importantes, porque en realidad ahí cuando en ese curso que dio Miguel Ángel Estrella fue donde me conoció y donde me dijo, yo te puedo conectar con mi maestra en Buenos Aires. Se te abrió la puerta. Y claro, yo tenía 17 años, terminaba el colegio ese año y me quería ir a estudiar a Buenos Aires, así que él me conectó con una gran maestra que había allá, que nos recibía cualquiera, pero como yo iba recomendadita por Miguel Ángel, me escuchó y todo. Entonces, bueno, tengo flashes así importantes. Y después, si yo pienso ya en mi vida personal de casada, son todas las navidades con mis hijos en esa sala grande, abriendo los regalos, cantando villancicos en ese piano. Esas son las fotos más queridas que conservo. Es una parte importante de mi vida, porque es mi vida y mis padres. La arquitectura es una manifestación artística que contiene diferentes aristas, que narran y detienen un momento. Para entenderla, es necesario comprender cómo se fue armando la trama a lo largo de la historia. Junto a Cecilia, voy a intentar llegar a ese lugar. Cecilia, estamos viendo la Casa de los Maqueda. ¿Cómo podemos hacer una lectura del siglo XIX en estas construcciones? Para eso, para poder entender el siglo XIX, tenés que entender cómo se originó, ir al origen del siglo XIX. Hemos podido recorrer todos los elementos que fueron necesarios para que esta casa existiera. Por un lado, el desarrollo del periodo liberal económico. Por otro lado, tenemos el desarrollo de la traída de la mano de obra, que la va a construir y que la va a diseñar. Y por otro lado, un tercer factor que es producto de un proceso de desarrollo interno, que esta explosión demográfica y económica que produce el modelo agroexportador va a producir el crecimiento demográfico. Ese crecimiento demográfico va a incidir en una demanda de mayor espacio, va a empezar a subdividir la trama, la traza y el tejido colonial. La casa colonial con el patio central va a ser dividida y va a generar la casa de medio patio, que es una tipología de la ciudad liberal. Todos estos elementos van conjugándose y van generando una búsqueda de nuevas formas de habitar con mejor calidad y produce un movimiento migratorio de Europa hacia... Dentro de esta corriente migratoria europea, ¿es en la arquitectura donde se ve la influencia italiana? Claro, la mano de obra italiana va a vestir con esos lenguajes casi de la añoranza que traen de lo que vieron de su infancia, van a vestir esta tipología que es una forma de habitar y es propia de nuestro territorio, que es la casa de medio patio. La llaman casa criolla, casa de medio patio,
viviendas italianizantes, porque ya la llaman vivienda italianizante cuando ya estamos después de la década de 1810. Ya esta tipología que evolucionó de la propia subdivisión comienza a construirse nueva en estas parcelas y ya comienza a construirse con otras nociones y con otros elementos que son característicos, como la infraestructura del siglo XIX. Claro, la casa, esta, que tiene un lenguaje ya casi de finales del siglo XIX, principio del siglo XIX, ya del siglo XX, perdón, trae un modelo que es del modernismo de la secesión vienesa, que se puede ver en las molduras, en el entablamento, en el tipo de cornizamiento que utiliza, la forma en que jerarquiza el ingreso, pero es un lenguaje particular que es uno de tantos en realidad. Básicamente es una arquitectura, que es lo importante. Bien. Por otro lado, desde este lado, esos procesos, todos estos elementos van a dar lo que se llaman procesos de transculturación, o sea, el traslado de modelos, ideales, políticos, sociales, de una cultura o de un territorio a otro. Eso va a caracterizar todo el siglo XIX en nuestro territorio. Y estas viviendas son productos de toda esta concatenación de hechos, sumados a procesos que no son externos como estos de transculturación, que tienen características internacionales, sino propios, que son producto del propio territorio. Bien. Que es la evolución, por ejemplo, de los periodos de organización nacional. Llegamos a la primera constitución, primeras presidencias, y llega el periodo liberal. El periodo liberal tiene un proyecto, que es el modelo agroexportador. Y eso implica que va a fomentar la inmigración y que va a, para poder sostener ese modelo, estructurar el territorio en función de la conexión del puerto con las áreas productivas, introduciendo y desarrollando en extensión el ferrocarril. Llego al final de otro viaje, quizás a uno de los que más me atrajo, porque me permitió descubrir una de las casas más importantes de la ciudad. Aquí se gestaron sueños, se construyeron ideas, y fue así que la vida sigilosamente se fue multiplicando, con la fuerza propia que solo el amor de una familia entiende. Es hora de seguir, para luego poder volver, como hoy volvieron otros años, y por un momento, en una cápsula de tiempo, me detuve a contemplar una fracción de felicidad que vivirá para siempre. Una vez más entiendo que solo, tan solo, es cuestión de dejarse llevar.